Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Toñi y bueno, pensaréis, ¿qué hace Toñi haciendo amigurumis cuando lo suyo es hacer plantas? Sí, me he especializado en diseño de plantas, pero bueno, alguien me dijo, oye, ¿no sabrías hacer un amigurumi? O sí, precisamente yo aprendí el arte del crochet con amigurumis. O sea que sí, y los hago incluso hasta mucho más pequeños que este. Pero bueno, esta medida está muy chula. Es pequeñita. Y me habéis pedido un caballo, ¿no? Un caballo lo hace todo el mundo. Y esto no deja de ser un caballo, porque si le quitas las alas, pero poniéndole las alas tenemos un Pegaso pequeñito, un Pegaso baby, y tiene otra gracia. Los materiales, ni los escribo. Crochet del 1,5 y lana del 2. Las patitas yo las he hecho azules. Si veis en lo que es la foto de mi perfil, tengo uno hecho con tirabuzones y cada patita es de un color. Así que elegir los colores que queráis. Yo en este he elegido el azul. Me encanta, el color azul es mi preferido. Pero bueno, podéis elegir la lana que queráis. Ya está, no tiene más. Yo aquí le pongo unos hierritos, unos alambres, pero tampoco es necesario, ponérselo. Yo solo pongo para poder darle las formas estas y que se me queden. Pero que no, pues se quedará tieso y ya está, para jugar nuestros niños, en mi caso mis nietos. Venga, va, no me enrollo más. Empezamos con él. Venga, vamos a ello, va. Anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. ¿Vale? Vamos a estirar bien. Hemos acabado la vuelta, pues cogemos el primer punto de esta vuelta que hemos empezado y hacemos nuestro punto deslizado o punto raso. Tercera vuelta, cadeneta y dentro del mismo punto un punto bajo. Y ahora en el siguiente punto haríamos un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos dentro del mismo punto. Y volveríamos otra vez a un punto y luego un aumento. Pues en esta vuelta va a ser todo igual hasta acabar la vuelta, por lo que acabaremos con 18 puntos bajos. 17 y el aumento. Volvemos a buscar el primer punto de esta vuelta y el punto raso. Venga, cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. Vale, pues en esta vuelta, la cuarta, esta es la cuarta, y luego la quinta, estas dos vueltas van a ser un punto encima del otro. O sea, en cada punto vamos a hacer un punto, por lo que si tenemos 18 puntos, vamos a acabar esta cuarta vuelta con 18 puntos y la quinta vuelta igual. Punto sobre punto, 18 puntos. Nos vemos cuando acabemos la vuelta número 5. Venga, nos queda hacer el punto raso y como podéis comprobar ya esto empieza a curvarse un poquito. Vamos por la sexta vuelta. Cadeneta y en el mismo punto un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente un aumento de puntos bajos. Y toda la vuelta va a ser tal cual. 2 puntos bajos, uno en cada punto y un aumento de puntos bajos. Por lo cual esta vuelta número 6 la vamos a acabar con 24 puntos. Venga, hemos acabado esta vuelta, pues nada, cadeneta, punto bajo y toda esta vuelta va a ser un punto sobre punto. O sea que si habíamos acabado con 24 puntos, la vuelta número 7 vamos a empezar y acabarla con 24 puntos. ¿Sí? Nos vemos al empezar la 8. Vamos por la vuelta número 8. Cadeneta y un punto bajo. Y vamos a hacer ahora 6 aumentos seguidos.
2 puntos en el mismo punto, tenemos un aumento, tenemos 2 aumentos, tres aumentos, vamos por el cuarto, cinco aumentos y 6 aumentos. Y ahora los 18 puntos que nos quedan aquí para acabar esta vuelta los vamos a hacer de punto sobre punto, un punto en cada punto, un punto bajo, por supuesto. Esto lo estamos trabajando siempre con puntos bajos. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer los 18 puntos bajos que quedan para acabar la vuelta número 8. Venga, vamos por la vuelta número 9. Cadeneta y un punto bajo en el mismo punto. Ya tenemos uno. Ahora vamos a hacer un aumento. En el siguiente, un aumento. Vale, tenemos un punto bajo y un aumento. Vamos a repetirlo 5 veces más. Así que volveremos a hacer un punto bajo y otro aumento 5 veces más. 6 veces. Punto bajo, aumento. 6 veces. Yo estoy acabando con el último aumento. Una vez hayamos hecho el aumento de los dos puntos bajos, no, el punto bajo y el aumento 6 veces, nos quedarán otra vez 18 puntos que los vamos a hacer en punto sobre punto, por lo cual ahora nos queda hacer 18 puntos bajos hasta acabar esta vuelta, ¿vale? Venga, ahí nos vemos. Perfecto, pues si las cuentas nos han salido bien, ahora vamos por la vuelta número 10 y en esta vamos a tener que hacer un punto bajo en cada punto, por lo cual damos toda la vuelta y tenemos que hacer 36 puntos bajos. Nos tiene que dar eso, 36 puntos bajos, ¿vale? Ir contando a ver si lo hemos hecho bien. Venga, yo os espero en el punto 36. Perfecto, tenemos los 36 puntos. La vuelta número 11. Vamos a levantar con nuestra cadeneta y un punto bajo y hacemos 4 más. Así que tendremos 5 puntos bajos, uno en cada punto. 3, 4 y 5. Y un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. ¿Sí? Pues toda la vuelta va a ser exactamente igual. 5 puntos bajos y un aumento. Por lo que acabaremos con 42 puntos bajos. Perfecto. Bueno, hemos acabado esta vuelta con 42 puntos bajos. Ahora es muy fácil, porque nos queda la vuelta 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Las vamos a hacer punto sobre punto. Tan fácil como levantamos una cadeneta y venga. Simplemente ir contando de que toda la vuelta nos dé nuestros 42 puntos. ¿De acuerdo? Pues venga, de la 12 a la 17, punto sobre punto. Venga, hemos acabado con la vuelta número 17, pues vamos a la vuelta número 18. Nuestra cadeneta y el primer punto bajo. Y ahora vamos a hacer 4 más, es decir, en total 5 puntos bajos. 3, 4 y 5 puntos bajos. Y ahora vamos a empezar ya con las disminuciones. Yo, ¿cómo las hago? De la manera más fácil. Saco hebra
y en el segundo introduzco, vuelvo a sacar hebra y hago el punto bajo. Ya tengo una disminución, ¿vale? Y volvemos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y os enseño otra vez cómo las hago yo. La mayoría la hacéis con, que también es correcto, así, y cogéis la otra hebra y entonces hacéis el punto bajo. Esta es la segunda manera de hacerlo. Y volveríamos a hacer otra vez 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y os vuelvo a mostrar cómo hago yo. Otra manera. No hago este y me voy directamente al otro. Ahora, ya he hecho otra disminución. ¿Vale? Tenemos 3 maneras de hacer disminuciones. Ya no me conozco ninguna más. Así que cada una hacerla como queráis. Vale, hemos hecho 3 disminuciones, nos quedan hacer 2 más. Es decir, toda la vuelta va a ser 5 puntos bajos y una disminución. Y cada disminución la hacéis como mejor sepáis hacerla. ¿Vale? Nos vemos en la vuelta número 19. Acabamos esta vuelta, que el último punto es con la disminución. Y vamos a empezar la vuelta número 19 con nuestra cadeneta y el primer punto bajo. Esta va a ser también todo disminuciones y esta vez son, contando este, 3 más, es decir, 4 puntos bajos y una disminución. Y toda la vuelta va a ser exactamente igual, con nuestros 4 puntos bajos y nuestra disminución, que acabo de hacer un aumento, no sé por qué. Es disminución. 4 puntos bajos y ahora disminución. Me había animado yo. Venga, que nos queda poco. Vuelta número 20. Cadeneta, nuestro punto bajo. Y si antes habíamos hecho 4 y una disminución, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. 3 puntos bajos y una disminución. Bueno, pues hemos acabado esta vuelta de los 3 puntitos y la disminución. Y ahora, antes de acabar, mejor hacerlo ahora, las personas que queráis ponerle ojitos de seguridad, es ahora cuando lo tenéis que poner. ¿Vale? Los ojitos, yo no le voy a poner ojitos de seguridad porque para según amigurumis, pues no me gustan. Quedan como demasiado, los veo demasiado grandes. Pero bueno, quien quiera ponérselo es ahora. Y entonces tenéis que contar para ponerle, este es el ojito de seguridad. El otro que yo suelo tener son estos, que este aún se lo pondría, pero tampoco lo veo demasiado grande también, no me acaba de convencer. La mayoría los pinto o los coso. En este, pues cuando lo acabe ya os diré, no sé, ahora mismo no lo sé. Vale, para poner el ojito de seguridad, contar desde el circulito en las rayitas, contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y más o menos a la altura del hocico, un poquito más, 1 o 2. La altura del hocico sería aquí, ¿vale? Pues un 2 más arriba, entre la 12 y la 13. Pues incluso con los ojitos de seguridad mejor ponérselo en la 13, porque si no quedará muy grande. Y entonces, para que os salga bien, pues nada, la ponéis mirando hacia vosotros y pasarlo de lado a lado. Bueno, yo estoy pasando el ganchillo, pero vaya, para que más o menos tengáis una idea de cómo colocarlo. Aquí colocaríamos uno y donde sale el ganchillo o el crochet, como queráis llamarle, colocaríamos el otro. ¿Vale? Por eso digo que la persona que uséis los ojitos de seguridad, mejor lo ponéis ahora.
si no luego os va a costar mucho poner los dedos por aquí dentro. Y las que no, pues seguimos y vamos ahora no me voy a entretener. Vamos por la, se puede decir que penúltima vuelta, que aquí entonces nos toca hacer nuestra cadeneta y aquí vamos a hacer ya 2 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. Así ya vamos cerrando lo que es la cabecita de nuestro Pegaso. O unicornio también puede ser. ¿Vale? 2 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. Perfecto. Pues ahora es cuando ya a todos, antes de cerrarla, vamos a rellenarlo. ¿Vale? Entonces ya, acordaros que para rellenar, pues bueno, esto que se utiliza para los cojines, vais poniendo y lo rellenáis bien. Aquí poner bastante, porque luego así lo podéis moldear cada uno pues como queramos y que quede la cabecita pues bien, porque ahora queda con bollos. ¿Vale? Vamos a ir rellenándolo. Una vez lo tengáis bien relleno, vamos a hacer la última vuelta, que será de un punto bajo y una disminución. Y ahí ya haremos el remate. Venga, hemos acabado esta última vuelta con un punto bajo y una disminución, y ahora ya mejor coger aguja lanera. Así que yo estiro, cortamos y vamos a rematar lo que es el agujerito para que no se nos salga el relleno. Venga. Yo no soy muy amiga de las agujas. La mayoría de veces lo remato incluso con el ganchillo. Pero reconozco que cuando hay rellenos es mucho más fácil con la aguja. Pues bueno, ya sabéis, es ir introduciendo en la parte de dentro del punto. Vais cogiendo el punto y simplemente es como ir cosiendo, ir estirando para que el agujerito se vaya cerrando. Una o dos vueltas las que necesitéis, ¿eh? Si apretáis bien con una vueltecita, una vuelta y media más o menos, ya lo tenemos. Está bien cerradito. Y ahora lo paso de lado a lado. Ahí. Voy a hacerle el nudo. Y aún hecho el nudo, introducimos la aguja por ahí mismo, la sacamos por aquí, por donde sea, ¿eh? Estirar bien, cortar a ras y ya queda escondida la hebra por ahí dentro. Y ya tenemos lo que es la cabecita de nuestro caballito. Bien chiquitito. Vamos a hacer las orejas. Las orejas hay que tener un poquito de paciencia. Vamos por ellas, venga. Vamos por las orejitas. Os lo iba a complicar, pero no. Hay una manera muy fácil de hacerlo. Anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a subir con 2 cadenetas. 1 y 2. Vamos a trabajar dentro, directamente ya un punto alto. Ahora un doble punto alto.
subimos una cadeneta y en la unión de las dos hebras de aquí vamos a hacer un deslizado o punto raso. Cogemos hebra otra vez y vamos otra vez a por el punto alto y ahora nos quedaría el medio punto alto y otra vez un punto raso. Estirar para luego poder coserla. Cortamos, estiramos aquí y estiramos también sin cerrar el anillo, pero estirar bastante que quede así chiquitito, queda chiquitita. Y yo me aseguro haciéndole un nudito, porque como todo esto lo tenemos que ir dejando por ahí para luego coserlo, ¿vale? Ya tenemos la orejita. Bueno, es tontería decir que se han de hacer dos, ¿verdad? Pues eso, dos. Vamos a seguir. Vamos por el cuello, que es lo más fácil de hacer de todo. Anillo mágico, aro deslizado, como llamarlo, cadeneta, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 15 puntos bajos, ¿vale? Ir haciendo simplemente 15 puntos bajos. Una vez lo tengáis acabado los 15 puntos, unís como siempre con nuestro punto raso y hacéis 5 filas más de punto sobre punto, o sea, 5 filas más de cada fila, 15 puntos, 15 puntos, y hacemos un cuellecito así, pequeñito, pequeñito, pequeñito. Bueno, pues el cuello nos queda una cosita así, pequeñita. Entonces, bueno, nada, hacemos una cadeneta, estiramos, dejamos bastante hebra para lo que os he dicho antes, como tenemos que ir cosiendo. Yo aquí dejo bastante, porque aprovecho la hebra luego para coserlo, tanto en la cabeza del caballo, como que la misma hebra la uso también para coserla en el cuerpo, ¿vale? Ya tenemos otra piececita. Vamos por las que nos falta. Ya queda poco. Vamos a por las patas delanteras. Y yo, como lo voy a hacer de color azulito, cambio la lana y cojo ahora el azul, que es para lo que serían las pezuñitas, ¿vale? Anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Mirad, como esto es lo mismo que es repetitivo y todo el mundo lo sabemos hacer, os indico. Hacemos nuestros 6 puntos bajos dentro del anillo, lo estiráis bien. La siguiente vuelta, la vuelta número 2, hacéis un aumento en cada punto, por lo que acabaréis con 12 puntos. En la tercera vuelta hacéis un punto bajo y un aumento en toda la vuelta, por lo que acabaréis con 18 puntos bajos, ¿vale? Y ahí nos vemos. Así adelantamos bastante. Hemos acabado ya la vuelta, que aquí tienen que haber 18 puntos bajos. Vale, pues la siguiente vuelta es punto sobre punto, pero, a ver, lo primero, nuestra cadeneta, y vamos a hacer el primer punto, sería, como siempre, cogiéndolo así. Pues no, esta vuelta la vamos a hacer cogiéndolo con el punto de fuera, solo con la hebra de fuera. Y tenemos que hacer los 18 puntos. ¿Sí? Solo la hebra de fuera, no las dos, la de fuera. Venga, hacemos toda la vuelta y cuando lleguemos aquí hacemos otra vuelta más, pero cogiendo la hebra entera.
que serían 18 puntos bajos más. Pues decía, este lo estoy cogiendo solo con la hebra de fuera, 18, entonces ahora volvería a mi punto de inicio, punto raso, y la otra vuelta subo la cadeneta, ya cojo pues el punto entero y vuelvo a hacer toda la vuelta de 18 puntos, pero cogiéndolo las dos hebras otra vez. Hacemos toda la vuelta y nos esperamos ahí que cambiaremos el color. Cuando ya vamos a acabar esta vuelta, al hacer el punto raso para cambiar el color, lo vamos a hacer con otra vez el blanco, que es el color de nuestro caballo, y hacemos el punto raso con ese. Ahora tenemos que ir escondiendo los dos. Subimos con cadeneta y en el mismo punto ya empezamos a trabajar con otra vez el blanco, ¿vale? Pues aquí tenemos nuestros 18 puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 filas, 5 filos más, 5 más de punto sobre punto. Bueno, cuando ya llevéis un trozo, cortad los hilos, los escondéis. Punto sobre punto, 5 filas más, pero de color blanco. Ya tenemos nuestras 5 filas y ahora toca hacer la cadeneta, nuestro punto bajo, y tenemos un punto bajo. Vamos a hacer 3 más, es decir, 4 puntos bajos y una disminución. En toda la vuelta, o sea que tocarían 4 puntos bajos y una disminución más. Acabamos la vuelta con 15 puntos bajos, perdón. Pues como os he dicho, hemos acabado ahora con 15 puntos bajos y entonces ahora vamos a hacer 9 vueltas más, 9 vueltas de punto sobre punto. Así que haremos 9 vueltas, que en cada vuelta tendremos que tener 15 puntos bajos. ¿Vale? Así que os dejo faena. Una vez habéis acabado las 9 vueltas, hacemos una cadeneta, sacamos bastante hebra para luego coser y cortamos. Ya tenemos la patita, una patita de delante hecha. Ahora falta rellenarla. Vale, yo pongo, sabéis lo que es, ¿verdad? A esto se le llama limpiapipas. Entonces yo más o menos lo calculo y pongo un trocito, pero bueno, lo corto luego. Pongo un limpiapipas dentro y entonces voy rellenando. ¿Vale? Una vez lo tenga rellenito, luego corto. O lo podéis hacer al revés, pero es más difícil. Luego una vez lo rellenéis, si queréis poner limpiapipas. Bueno, lo que os iba a decir. Yo, ¿por qué lo pongo? Porque luego hay veces que lo que hago es que quiero darle forma. Pues con el limpiapipas puedo. Si solo lo relleno, me va a quedar tieso. Esto cada uno lo que quiera. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así. He hecho varios que me han pedido y en los otros no les he puesto la varita esta y simplemente quedaba el caballo pues de pie y punto. Pero como en este quiero yo darle la formita, pues le pongo un limpiapipas. ¿Que no tenéis limpiapipas si tenéis alambres? Porque ya sabéis que yo trabajo mucho con alambres. Cuando hemos hecho flores y tal, pues poner alambre. No vayáis a comprar un limpiapipas, ¿eh? ¿Vale? Pues ya está. Esto es hacer una patita. Cuando ya la tengamos hecha, pues ya sabemos, hacemos la otra y luego ya vamos a empezar con las patitas de atrás.
Ahí, ¿veis? Yo lo corto justo en lo que es a ran y voy rellenando. No la relleno mucho, ¿eh? Cuando pongo el alambre no lo relleno tanto para luego poder darle la forma. Pues ahora nos queda hacer las patitas de atrás. Son bastante parecidas, pero tienen algún pequeño cambio. Así que, pues nada, seguimos con nuestro trabajo. Vamos por las patitas traseras y hasta aquí, o sea, acordaros que en la delantera hemos hecho hasta la fila, que son 4 puntos bajos y una disminución, es exactamente igual que la delantera. Cuando hayáis hecho esa vuelta, 4 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta, luego hacemos 3 vueltas más de punto sobre punto, ¿vale? Venga, y una vez lo tengamos, la siguiente vuelta sería, como siempre, subimos con la cadeneta y hacemos el punto bajo en el mismo punto, pero vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos. Seguidamente otro aumento en el punto siguiente y otro aumento más en el otro punto. Tenemos 3 aumentos. Pues ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un punto en cada punto. 2 y 3. Y ahora 3 disminuciones. Acordaros de hacerlo cada una como sepáis. Y cada uno, claro. 1, 2 y 3 disminuciones seguiditas. Y ahora nos quedan 3 puntos más. Pues bueno, vamos a hacerlos con punto bajo, un punto sobre punto. Ya tenemos esta vuelta terminada. Cogemos y hacemos nuestro punto raso o punto deslizado. Esto es la única diferencia que hay entre una patita y la otra. Ahora ya para acabar esta patita vamos a hacer 6 vueltas más de punto sobre punto, ¿vale? Simplemente es 6 vueltecitas más de punto sobre punto. Cuando ya hayamos acabado las filas, las 6 filitas, 6 vueltas, hacemos nuestra cadeneta, dejamos hebra para poder coser luego, cortamos y estiramos bien. Ya hemos asegurado la patita. Si os dais cuenta, esta, la trasera, ya tiene la forma, que esto no hace falta hacerlo. Yo las de adelante os he comentado de poner un limpiapipas para poder hacer la formita esta, que no hace falta, pero bueno, yo es que lo voy a hacer así. Ahora ya simplemente queda rellenar. Que a mí me cuesta mucho porque, no sé. Bueno, vais rellenando, no lo rellenéis mucho, o sea que no esté muy gorda. Y lo que os comenté antes, las personas que no tengáis el limpiapipas, que digáis, jolín, ahora no me voy a comprar yo uno y quiero que la patita haga la forma esa, y tengáis alambre, pues bueno, pues con alambre. Cogéis el alambre, no el de 1,5 ni el de 2, por supuesto. El de 0,4, el de 0,7, el de 0,9. Calculáis más o menos sería una cosita así, ¿no? Lo cortáis. No sé yo si con estas tenazas voy a poder. No, con estas no puedo.
lo cortáis y una vez lo tengáis rellenito, pues introducís bien el hierro y luego ya le podréis dar la forma que queráis a la patita. ¿Vale? Una vez lo acabe os lo enseño, porque como me cuesta rellenarlo no quiero perder tiempo. Ahora os lo enseño. Bueno, veis, ya lo he rellenado y el trocito de alambre es tan fácil como que lo introducís. Que no salga por abajo, ¿eh? Al final no lo he calculado muy bien, no pasa nada. Voy a cortar este trocito. Vale. Y entonces ya, una vez está aquí, pues entonces le podéis dar más formita a lo que es la patita. ¿Sí? Esto también es opcional, ¿eh? Normalmente yo no suelo poner alambres, ya os digo, en este sí porque me lo han pedido con una forma un poco más característica y entonces le estoy poniendo, pero lo del alambre no hace falta. Nos queda hacer el cuerpo. Venga, vamos por él. Vamos a empezar con el cuerpo y este os lo voy a decir pues más o menos rapidito porque la dinámica del trabajo es la misma. Se empieza con el anillo mágico y dentro del anillo mágico nuestros 6 puntos bajos. Cinco y 6. Y aquí todas las vueltas van a ser iguales. Es decir, las vamos a acabar con nuestro punto raso o punto deslizado en el primer punto que hemos empezado, cadeneta y ya empezamos a contar en el mismo punto la vuelta. Pues esta vuelta va a ser de aumentos, toda la vuelta de aumentos. Es decir, que en cada punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Vale. Acabaremos la vuelta con 12 puntos. La vuelta siguiente la empezaremos con un punto bajo y un aumento en toda la vuelta, por lo que acabaremos con 18 puntos bajos. La siguiente vuelta, que sería la vuelta número 4, 2 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta, 24 puntos bajos. Siguiente vuelta, 3 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Acabamos con 30 puntos bajos. Y la última vuelta que vamos a hacer va a ser la de 4 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Y acabaremos con 36 puntos bajos. Ahí os espero y seguimos. Bueno, ya lo veis, fácil, fácil. Hemos hecho esta última vuelta de los 4 puntos bajos más el aumento, que hemos acabado con 36 puntos bajos. Ya tenemos el circulito. Pues ahora consiste en hacer lo que es el cuerpo, que sería así. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente tan sencillo como hacer un punto en cada punto. O sea que vamos a hacer 36 puntos bajos en toda la vuelta. Punto sobre punto. Pero no en solo esta vuelta, en 23 más. O sea, esta sería la número 1 y contáis 23 más. Acabaremos con 24 vueltas de 36 puntos cada vuelta. Es fácil, ¿eh? Es muy fácil. Una vez acabemos las 24 vueltas, vamos a empezar ya con las disminuciones. Subimos nuestra cadeneta y hacemos 4 puntos bajos y la disminución. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. 4 puntos bajos y una disminución. Siguiente vuelta sería nuestra cadeneta y entonces ya nos toca hacer 3 puntos bajos y una disminución
en toda la vuelta. Y seguimos con las disminuciones. Entonces vamos a hacer ahora los 2 puntos bajos y la disminución. Pues en toda la vuelta 2 puntos bajos y una disminución. Acabada esta vuelta, yo ya os recomiendo que rellenéis, porque el agujerito más o menos está grande y podemos rellenarlo. Así que rellenarlo. Este es más fácil de rellenar al ser el agujero más grande. No cuesta tanto. Que quede bien tupidito. Al igual que en las patitas os he dicho que no las rellenéis mucho, porque así le podéis dar forma si queréis. Aquí sí que le podéis poner. Vale, venga, ya lo tenemos. Pues siguiente vuelta. Nos podemos imaginar todos lo que viene ahora, ¿verdad? Pues exacto. Ahora ya sería un punto bajo y una disminución, ¿vale? En toda la vuelta. Y la última vuelta ya elegir. Yo soy de las que la aguja me gusta poco, por lo tanto voy a hacer toda esta vuelta de disminuciones. Las que preferáis o los que preferáis hacerlo con la aguja, pues nada, cogéis la aguja lanera y vais cerrando el agujero. Una vez lo tengáis, pues ya aseguráis, y aquí no hace falta dejar ningún hilo, lo escondéis y ya tenemos terminado lo que sería el cuerpecito del caballo. ¿Vale? Pues venga, vamos a cerrar el cuerpo. Yo ya he hecho todo disminuciones en esta vuelta, entonces lo que hago es introduzco otra vez y hago un punto raso. Estiro, no mucho, cortamos. Entonces introduzco el ganchillo pues en cualquier parte del cuerpo. Cojo la lana y la escondo por ahí. Ya está. Ya tenemos el cuerpecito hecho. Ya nos queda muy poquito, así que seguimos. Ahora nos queda hacer las alas, que en este caso os recomiendo que apretéis un poquito el punto para que quede tiesa, ¿vale? Porque si no quedará muy endeble y a la hora de ponerla no quedará bonita si se nos arruga. Entonces si apretáis un poquito el hilo, entonces ya queda más tiesa. Venga, vamos por ella. Vamos a hacer nuestro anillo mágico y dentro del anillo mágico subimos con una cadeneta y hacemos 6 puntos bajos. Vamos a apretarlo para cerrarlo.
y nos vamos al primer punto que hemos realizado, hacemos un punto raso. Una vez aquí, vamos a levantar con 6 puntos de cadena. En la primera no podemos trabajar, empezamos en la segunda a hacer puntos bajos y hacemos 1, 2, 3, 4 y en la última cadeneta 5. Nos vamos al anillo mágico y en el primer punto que vemos, ahí hacemos otro punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Tenemos 2. Un tercer punto bajo y el cuarto punto bajo. Esto en el anillo, ¿eh? Y ahora 1 y 2 cadenetas, giramos, buscamos el primer punto de la cadeneta que hemos hecho para poder trabajarlo y hacemos un punto bajo. Entonces todo el rato va a ser igual, ¿eh? Ahora trabajaríamos los 4 que hemos hecho en el anillo mágico. Y nos quedan los 5 de las cadenetas. Una vez acabamos el lado largo, en el lado largo siempre vamos a hacer luego 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos, la buscamos por detrás y entonces nos cabe hacer 4 puntos bajos. Vale, ahora ya volvemos a seguir haciendo los puntos bajos que corresponden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a repetir. 2 cadenetas, giramos y la trabajamos. Yo es que aprieto tanto que me paso a veces. Entonces ahora serían este punto, los 10 que corresponden y los 4. Acabamos aquí, 4 cadenetas más. Volvemos a repetir, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer, lo hemos hecho 1 y 2 veces. Pues lo hacemos 2 veces más, ¿vale? Para tener 1, 2, 3 y 4 piquitos aquí. Y en la otra vuelta os espero que cambia un poquito la última vuelta.
A ver, os he dicho de hacer 4, 1, 2, 3, 4. Perdonar, tiene que ser otra más. O sea, volvemos a aumentar aquí un punto, por lo que hacemos las dos cadenetas, giramos y aumentamos el punto. Y aquí pues hacer las 5 cadenetas y ahí sí que nos esperamos. Ahí sí. Vale, venga. Tenemos aquí los 5 puntos, las 5 cadenetas de subida en la última vuelta. Giramos y eso sí, hacemos los 4 puntos bajos correspondientes. Tres y 4. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos más. Vamos a pasar directamente a hacer medios puntos altos y uno en cada punto, 5 medios puntos altos o 5 medias varitas. 3. Y ahora 5 puntos altos, uno en cada punto. Cogemos la hebra 2 veces en el ganchillo para hacer los dobles puntos altos y vamos a hacer 3 dobles puntos altos. En el punto siguiente, aquí vamos a hacer un doble punto alto, seguidamente un triple en el mismo, y otra vez un doble punto alto en el mismo punto. Ahora ya nos pasamos al siguiente punto y vamos a hacer puntos altos, uno en cada punto, hacemos 2, 1 y 2. Medios puntos, vamos a hacer 2 más, uno en cada punto, 1 y 2. Y lo que queda en punto bajo, que queda 1, 2 y el último 3. Le hemos dado una formita al ala. Seguimos trabajando, entonces levantamos una cadeneta y ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor para que quede la faena rematadita. Buscamos el primer huequecito y hacemos un punto bajo en el siguiente hueco, que es en cada, se puede decir en cada fila. ¿Vale? Vamos bajando con puntos bajos. Vais buscando los huequecillos. Hasta llegar al anillo mágico.
Este sería mi último punto. He llegado al anillo mágico, pues entonces aquí busco el primer punto que puedo del anillo y aquí hago aumento de punto bajo. En el siguiente, otro aumento. Voy escondiendo el trocito de hebra que me quedó del principio. En el último que queda, otro doble punto alto, otro aumento, perdona. Y ahora ya nos vamos a lo que sería la unión entre el anillo mágico y los primeros que hemos hecho, y aquí simplemente un punto raso. Estiramos, sacamos hebra y cortamos. Sacar un poquito, bastante, para poder coserla a lo que es el lomo del caballo. Y ya tenemos el alita hecha. ¿Vale? Bueno, ya sabéis, no hace falta decirlo, hay que hacer otra más. Y ahora ya volvemos a nuestro caballo y lo montamos. Aquí tenemos a nuestro pequeño caballito que, ojo, según como le pongáis el pelo, puede ser incluso un dragoncito. Eso ya, cada uno y cada una lo que quiera. Y supongo que no pensaréis que os voy a decir cómo lo tenéis que coser. Por supuesto que no. Coser cada uno, ya sabemos cómo cosemos. Sí, pues os enseño las dos patitas de delante donde las he puesto. Ya lo veis, muy cerquita de la redondita. Contar más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre las 7 y la 8, desde el circulito, y una pegadita a la otra. Y por detrás lo mismo, más o menos en unas 8 y una pegadita a la otra. Las orejitas de cada rayita, desde el hocico, 15 para atrás. Y luego yo lo que hago para que no me salgan mal, pongo el ganchillo más o menos por el medio. Entonces del medio, que sería este punto, en la vuelta número 15, cuento 5 puntos para aquí, pum, pongo una. Y 5 puntos para el otro, pongo la otra, sin contar este punto, ¿eh? Es decir, me cae aquí el ganchillo. Uy, qué difícil lo hago. Pues cuento en el de al lado 1, 2, 3, 4, 5 y al lado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y 15 filas para atrás. Y lo que son las alitas, pues eso lo he hecho al tuntum. Más o menos es la patita un poquitito más para atrás. Pero ahí ya cada uno lo colocamos pues más arriba, más abajo, más, no sé, más así. Esto ya va a gustos, ¿vale? Bueno, pues seguimos con los 4 detalles que nos quedan de este caballo y lo acabamos en nada. Para hacer la cola, yo lo que he cogido es otro tono más clarito de azul. Entonces ya me he cortado un trocito. Lo otro, ¿cómo lo hago? Uso toda mi mano. Me pongo lo que es el hilo hasta aquí, la lana, y le doy vueltas. ¿Cuántas? 10, 15, según la cantidad que queráis de pelo, pero unas cuantas. Entonces en la parte de arriba es donde yo coloco la lana, el trocito que he cortado, y aquí voy a hacer simplemente un nudo bien apretadito. Y la parte de abajo lo corto. Esto ya sería lo que es la cola.
¿Veis? Entonces con la ayuda del ganchillo, en lo que es el circulito del medio, remeto un poquillo, a ver que no se me suelte porque me cuesta un poco. Al estar relleno hay veces que sacamos el relleno de dentro. Vale. Y entonces ya con el otro lado aquí hago 3 nudos para que me quede bien sujeto. Y ya tengo lo que es la colita. Entonces muchas veces sí que es verdad que lo que hago es que voy cortando para que me queden unos más largos, otros más cortos. Darle un poquito más de gracia. Seguramente yo le ponga un poquito más. Vuelvo a hacer otro y le vuelvo a poner un poco más, pero más o menos para que os hagáis una idea de hacer la cola de esta manera, simplemente con pelos. Luego os diré cómo la hago con tirabuzones, ¿eh? Y ahora vamos a hacer lo que sería el pelo. El pelo lo que hago es también corto hebras más bien largas, porque así luego yo ya, aquí ya es un poquito más de trabajo. Por la mitad y entre medio de las orejitas, más o menos calculo en la mitad. Pues aquí es donde yo hago, ¿cómo diría? Como cuando hacemos flecos en algún jersey. ¿Vale? Entonces voy poniéndolo desde aquí, todo, hasta abajo. Voy poniendo uno debajo de otro. O pongo solo una hebra o la pongo de 4 dobles, pero todo para arriba. O sea, toda la línea de arriba hasta abajo. ¿Vale? Ahora cuando la acabemos lo mostramos otra vez a ver cómo nos queda. Bueno, mirad, veis, he puesto unas más cortas, unas más largas y lo que os decía, en la mayoría, en lugar de una hebra he cogido 2 hebras para que dé sensación de más pelito. Ahora ya no parece un dragón, ¿eh? Ya va pareciendo el caballito. Pero al principio sí que es verdad que parecía un dragón. Pues nos queda hacer lo que es el flequillito. El flequillito lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Os acordáis cómo hemos hecho la cola? Pues ahora con 2 dedos solo. Y pegáis como mucho 4 o 5 vueltas, no más. ¿Vale? Lo cortáis. Cortáis otra hebra. Y es la que vamos a pasar por en medio para hacer un nudo. Esta es la que vamos a usar. Pues cogemos y de donde hemos puesto el primero, que va para atrás, al ladito, justo el punto de al lado, vamos a pasar uno. Y este es el que vamos a hacer el nudo. He perdido su compañero. Ah, vale. Venga. Uno,
2 nuditos. Hacemos otro igual y lo pasamos también. Si este ha sido en este lado, pues el otro va a ser en el otro lado. Justo en el punto de al lado. Aquí vamos a pasar el otro. Vale. Y hacemos el doble nudo. Y ahora lo cortáis pues como queráis el flequillo de largo. Luego ya le podéis ir dando la forma, por eso. Pero en un principio más o menos es para más o menos saber. Aquí tendríamos ya lo que es un flequillito muy despeinado. ¿Sabéis cuál es el truquito para que queden los pelos luego bien puestecitos? Si tenéis plancha de pelo para alisaros el pelo, la pasáis y queda liso. A mí no, a mí me gusta despeinado. Pero quien quiera dejarlo bien lisito, cogéis la plancha del pelo, lo que pasa que es poquito, pero lo plancháis y queda el flequillo bien, bien liso. Y a quien os guste como a mí, así despeinadito, pues ya está, simplemente luego le vais dando un poquito de forma, es ir amoldando la lana a lo que vosotros queráis. ¿Vale? Ya le tenemos el flequillito. Nos faltan los ojos. Ya os digo, ya estamos con los últimos detalles. Venga, vamos a ver cómo ponemos los ojos. Los ojitos, acordaros antes que a mí no me gustan grandes, no los pongo de seguridad. Contamos igualmente los 12 para atrás y del centro 7 para un lado y 7 para el otro. Entonces yo primero lo hago con lápiz, porque si no me acaban de gustar puedo borrar. Y yo en este caso voy a usar rotulador azul. Donde me ha dado el lápiz, simplemente lo pongo y lo voy girando para que sea una redondita un poco grande. Y le doy un poquito más de forma. Lo agrando un poquito, que no sea solo la punta. Y en el otro lado os fijáis que también lo he señalado con el lápiz. Entonces ese lo tendré que borrar porque es el de abajo. Y lo mismo. Lo hago un poquito más grande. No me va a hacer falta borrarlo porque más o menos... ¿Vale? Yo ya tengo los ojitos. Si os fijáis están bastante, son pequeñitos. Ya os digo, a mí me gusta pequeño, los ojos pequeños. Y ahora lo que voy a hacer es, primero lo he pintado con lápiz, porque si no me gusta se puede borrar, y flojito. Con azul, antes he usado este azul, ¿vale? Ahora es un poco más oscuro. Pues los voy a maquillar. Entonces yo les hago una raya. ¿Vale? Y abajo otra. Y aquí simulo pues un par de pelitos, uno, el de la raya, 1 y 2, como si fuera, no sé, pues los pelos de la ceja, por decir, pero no, es simplemente para darles un toque. Ya va quedando diferente, el otro ojo igual, y aquí en lo que es la naricita, simplemente al lado de la bola
le hacéis una rayita y otra rayita, pero ya lo veis, diminuto, muy pequeñita, para darle un pequeño toque. Y nuestro pequeño Pegasito se ha acabado. Ha pasado de parecer un dragón a lo que es un caballito Pegaso. Os he dicho antes que os diría por si queréis hacer como la foto que tengo yo en el perfil, que es un caballo sin alas y con tirabuzones. Para hacer los tirabuzones he hecho una cadeneta de 49, ¿vale? Una cadeneta de 49 cadenas, he girado y luego en cada punto he hecho un aumento o 3 aumentos o en el mismo punto 3 puntos bajos, ¿vale? Para que se vaya quedando enroscada. Simplemente es una cadeneta de unos 49, 50, 30, según lo largo que lo queráis. Y cuando giráis, en cada punto ir haciendo un aumento. Entonces se va enroscando y queda como la foto que veis en mi perfil. ¿De acuerdo? Pues venga, otro día más, otra cosa más y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias a todos.